Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Contentos, agradecidos con el Señor. Muy bien, esta mañana tengo el privilegio de poder compartir con ustedes uno de los ejes importantes que se van a tratar como ministerio en estos próximos años, y es con respecto al evangelismo. Y me llama la atención fuertemente la profecía que Daniel estaba hablándonos y que fue dada hace un tiempo atrás. En esa profecía habla muchas cosas de las que Dios ha estado transmitiéndonos y hablándonos con respecto al evangelismo. Y yo creo que es importante, y como le decía a algunos hermanos, es importante aquellas reuniones que se pueden hacer evangelísticas, pero hay algo que Dios ha estado hablando a mi corazón fuertemente, y es con respecto al evangelismo de Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, nos damos cuenta en la palabra de Dios las cosas poderosas que Él hacía. Y yo quiero llevar ese ejemplo como evangelista a muchos lugares, no solo en la congregación donde estoy, sino a muchos lugares, y aparte de eso, empoderar a otros para que puedan hacer esa obra que el Señor nos ha encomendado. La palabra de Dios nos dice en Hechos 2:41 en adelante, 47, así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron 3,000 personas. Hay connotaciones especiales aquí porque esto sucedió después de que el Espíritu Santo descendió sobre Pedro. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó el evangelio y se convirtieron 3,000 personas y perseveraban, dice, que es otra cosa importante, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, dice, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo lo que veo aquí, que Jesucristo en el Nuevo Testamento nos enseña y le enseña a los discípulos cómo poder evangelizar y cómo hacer las cosas. Y Él es el ejemplo. ¿Por qué? Porque Él llegaba a algún lugar, ahí ya el Espíritu Santo había descendido y ya el Señor no estaba con ellos, pero el Señor les había enseñado. Porque dice ahí, y recorrió, dice Mateo 4, 23, 25, eso ya es Jesús. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todo. Miren, entonces Jesús era el ejemplo número uno a seguir. Jesús estaba en las sinagogas, estaba en las casas. ¿Y qué era lo que Él hacía? Dice que Él sanaba a los enfermos, predicaba el evangelio, se convertía a la gente. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? Los discípulos. Estaban pendientes de lo que Jesús estaba haciendo. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo como ministerio, empoderarnos, no solo los ancianos que presiden, ver lo que Jesús hacía, imitar lo que Jesús hacía, hacer como Jesús, para poder llevar la obra del ministerio de una mejor manera. Aquí dice también que Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Mire, es increíble que Jesús llegaba a un lugar, sanaba y no solo miraba la sanidad de la gente, sino la dolencia de sus corazones. Ahí yo creo que está también implícito de que hay muchas cosas que también nosotros debemos de ver. Jesús no solo venía y sanaba a la gente, sino también se interesaba en sus corazones. Y el evangelismo que es enseñado por Jesús es el que nosotros nos debemos apasionar en este tiempo. El estar apasionados no solo por el testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, lo que decía Daniel, ¿verdad? El testimonio que él tiene de poder haber sido sano de la enfermedad que tenía. Ese testimonio a él le da autoridad. ¿Para qué? Para predicar a otros. Él puede llegar a un lugar, a una casa, puede sentarse en una mesa con una familia que no conoce de Jesús y empezar a hablarle de las cosas maravillosas que Jesús ha hecho en su vida. Suficiente. Tal vez sin mencionar un solo versículo. Tal vez sin decir absolutamente nada de la iglesia.
simplemente el testimonio que nosotros podemos llevar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, la sanidad, los milagros, la liberación que Dios hizo, esa sanidad en nuestro corazón. Porque muchos tal vez llegamos mal en nuestro corazón, con odio, rencor, tantas cosas en nuestro corazón. Y Jesús, en su misericordia y su gracia, en su compasión, porque es un ingrediente poderoso de Cristo, tenía compasión de los demás. Entonces, cuando él tenía compasión, por eso es que a veces tal vez decía, voy a pasar por este lugar, y pasó por donde estaba Zaqueo. ¿Por qué pasó donde estaba Zaqueo? Porque sabía que Zaqueo necesitaba de él. Ahora bien, se metió a la casa de Zaqueo, se sentó en la mesa de Zaqueo, y en la mesa de la casa de Zaqueo, Zaqueo se convirtió. Después de eso, Zaqueo predicó el evangelio con poder. Y eso es el mejor evangelismo que nosotros podemos empezar a hacer en estos tiempos. El evangelismo que Jesús, y dice que después de que él hacía esas cosas, se difundía la fama de Jesús. Yo quiero contarles un testimonio. Estaba en San Pedro Sula este fin de semana, y dentro de algunas cosas que sucedieron, había una mujer que está en la política, y llegó era, por lo que me dijeron después, era una mujer así dura, era una mujer que no muy se dejaba guiar, tenía un temperamento fuerte. Pero esta mujer Dios le empezó a hablar desde los primeros días. Pero en la noche de parejas sucedió algo tremendo, porque estábamos hablando en la noche de parejas, pero de repente el Señor puso una palabra para ella. Y la palabra era sanidad. ¿Qué pasó? Se le dio la palabra, ella se puso a llorar y fue sana de sus pechos. Pero escuchen bien, cuando estábamos orando por ella, por esa sanidad, Dios me dijo, hay una mujer allá afuera, porque estábamos en un salón pequeño donde hay ventanales. Entonces me dijo el Señor, hay una mujer afuera que yo también la voy a sanar. Entonces cuando volteo a ver, miro a una mujer que está en la ventana así. Entonces pregunto, ¿quién es esa mujer? ¿La conocen? Sí, la conocemos. ¿Quién es? Es mi mamá, dice la mujer que Dios la había sanado. Entonces entra ella, y cuando entra, Dios la sana también. Ahora, ¿qué sucedió? En un lugar cualquiera, podríamos decir. En un lugar, no era una reunión de miles, no era una reunión de esto, era un lugar, en una reunión donde habían 40 parejas. ¿Qué sucedió el domingo? El domingo, la señora llegó, no solo con su esposo, con su hermano, con su tío, con sus hijos, llevó a toda la familia. ¿Qué es lo que Jesús nos está hablando por medio de estas palabras? Jesús nos está hablando que nosotros tenemos la autoridad para poder hacer cosas, dice, mayores que las que él hizo. Y nosotros nos debemos empoderar y empezar a predicar el evangelio con autoridad y libertad, porque todos los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué? Debemos hacerlo y hacerlo evidente. No solo la predicación de la palabra, sino los hechos de lo que la palabra de Dios dice. Yo me recuerdo que cuando inició Verbo, tal vez no estaba con James en ese tiempo, ¿verdad? Pero yo lo que veo es que ellos vieron una necesidad. Y es una manera de evangelizar poderosa que Jesús usaba. Jesús dice, tenía compasión de la gente. ¿Qué visión traían ellos? Ellos traían una visión de compasión. ¿Qué compasión? Un terremoto. Se cayeron las casas. Hay gente que está desvalida. Hay gente que tiene hambre. Hay gente que tal vez está enferma. Hay muchas cosas que están pasando. Entonces viene James con todo su equipo, todos los del equipo que vienen. ¿Y qué es lo que vienen a hacer? A predicar el evangelio, ayudando a otros. ¿Cómo? Construyendo casas. Están construyéndole las casas, viendo las necesidades. Pero al mismo tiempo estaban orando por ellos. Esas cosas impactaron a la sociedad. Y como impactaron a la sociedad, Iglesia Verbo empezó a resurgir de una manera poderosa y de una manera sobrenatural. Yo creo que hay cosas que tenemos que poner en práctica y para alcanzar este mundo de hoy.
poner en práctica lo que Jesús nos enseñó. Eso es vital, hermanos. Empecemos a empoderarnos y decir, yo quiero salir de aquí creyendo que sí podemos hacer un trabajo evangelístico poderoso. Ese trabajo de poder ver a otros, de poder ayudar a otros, de poder venir y tener compasión de la gente que está a nuestro alrededor. Empezar a captar por medio de esas reuniones que muchas veces hacemos, que son importantes, ¿verdad? Que son importantes, pero que muchas de las reuniones que hacemos de parejas en una cancha de fútbol, en algún lugar, siempre esas reuniones se capta gente. Pero lo único que hacemos es captar esa gente, pero no damos un seguimiento específico para que esa gente pueda estar con nosotros y que puedan permanecer dentro de nuestra iglesia. ¿Cuál es la manera que ellos utilizaban? La manera era esa. Comían juntos, con alegría, con sencillez de corazón. Esas son las cosas que hacían ellos. Dicen, predicaban la sana doctrina, tenían una palabra, llegaban a las casas. Lo mismo que nosotros hacemos, si lo podemos ver con las iglesias en el hogar. Yo creo que en las iglesias en el hogar hay un gran potencial para poder crecer. Hay iglesias que tienen tal vez 40 iglesias en el hogar, hay otras que tienen 50, hay otras que tienen 20, otras que tienen 10, otras que tal vez tienen una o tienen dos. Pero las iglesias en el hogar son un potencial enorme para poder crecer. En las iglesias en el hogar, ¿qué hacemos? Se comparte la palabra de Dios. Y ahí están todos los miembros de la iglesia en el hogar compartiendo, escuchan. Tenemos comunión unos con otros, ¿verdad? Dice aquí Hebreos 10, 24, 25, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora los que ven que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en esas reuniones? Tenemos comunión unos con otros, pero al mismo tiempo, no solo tratamos los aspectos de los corazones de muchos, parejas que están a punto de disolverse, que tal vez tenían las maletas puestas en la calle y de repente el coordinador llegó a esa reunión o llegó a la casa de ellos, platicó con ellos, el coordinador vio su necesidad. ¿Usted cree que cuando nosotros no solo vemos la necesidad de la gente? He oído testimonios ahorita en Cobán, Ronald me estaba contando algunos que llegó a una casa y de repente, ¿verdad? Se da cuenta de que la familia está pasando alguna situación difícil. Entonces él no solo ora por ellos, sino también lleva algunos víveres. Esas cosas tan pequeñas son las que muchas veces no les ponemos atención, pero esas cosas tan pequeñas son las que las familias de nuestras congregaciones o los que llegan por primera vez los hacen sentir amados, porque muchos vienen despreciados del mundo, así como yo. Muchos vienen que nadie les ha puesto atención. Muchos vienen con dolor en su corazón. Muchos vienen de muchas cosas difíciles que han pasado en la vida. Y cuando viene y alguien los toma en cuenta, cuando alguien les pone atención. Yo me recuerdo, el primero que a mí me puso atención fue mi hermano Ronald. Porque yo andaba echándome los tragos y él ya conocía de Jesús. Pero ¿sabe qué? Él se tomó la tarea con su esposa de orar. Cada vez que yo llegaba con mis traguitos, me acostaba en la cama y él ponía manos con su esposa y oraba por mí. ¿Cuánto tiempo oró? 3 años. Hasta que un día yo tuve un encuentro personal con Jesucristo. Ya metido en el asunto me topé con varios. Ahí está Edgar Flores, Mario Hernández. Mario Hernández, miren ustedes ahí donde lo miran con la cara así de que sí, pero miren ustedes, Mario Hernández. No ha cambiado. Una cara así. El Mario, una persona que me llamaba todas las semanas. Llamaba a mi esposa. ¿Cómo estás? ¿Verdad? De ahí llegó Percy, ¿verdad? Después de Mario llegó Percy, también se preocupaba. Miren, solo Mara Gruesa me tocó, pero gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, estas personas hicieron algo
¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera hecho la obra en ellos y ellos no hubieran hecho la obra del Señor, lo que Jesús hizo conmigo? Porque ellos hicieron lo que un día Jesús hizo con ellos. Y eso es lo que nos ha faltado, que nosotros nos quedamos con lo que Jesús hizo con nosotros, pero no compartimos de las cosas que Jesús hizo. Y cuando nosotros no solo creemos eso, sino empoderamos a nuestros miembros del consejo, a nuestros coordinadores, a toda la gente que está a nuestro alrededor, esto va a ser un efecto de multiplicación. Porque unos interesándose de los otros, orando en las casas, milagros, sanidades, prodigios, cosas tremendas. Dígame, ¿su iglesia será que no va a crecer? ¿Será que la gente no va a empezar a hablar en el pueblo, a los que estamos en los pueblos, que todo se sabe? No van a empezar a hablar vos en la iglesia allá ahora vino un predicador, un colocho algo despeinado que vino aquí a ¿cómo se llama? Aquí a Escuintla. Pero mire, ese hombre está comprometido con Dios, tiene testimonio. Mire, llegó a mi casa, me visitó, oró por mí. Fíjese que mi mamá estaba enferma, se sanó. ¿Qué va a hacer esa familia? Esa familia va a querer ir a la iglesia. Y no solo ellos, sino otros también. Entonces, dice aquí también, Juan 13, 34, 35, este mandamiento no os doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Esto es importante. El amor que debemos tener los unos para con los otros. Una de las cosas por las cuales la iglesia o muchos no llegan a las iglesias es porque miran a la gente de la iglesia peleándose y sin amor. Y de eso es lo que Dios nos está hablando. Queremos que la gente allá afuera crea que somos discípulos de Jesucristo. ¿Jesús qué hizo? Jesús, por amor a nosotros, entregó a su Hijo. Eso es lo que hizo Jesús, entregó a su Hijo por amor. ¿Qué es lo que debe haber en nosotros? Ese amor que hubo en Jesús para poder compartir con otros en el amor de Cristo. Necesitamos esa compasión, ese amor, ese deseo enorme por las almas, por la gente que se está muriendo allá afuera, la gente que necesita, familias que se están destrozando. Mire, yo me he dado cuenta que allá en Alta Verapaz, ¿cuántas familias no se están destrozando? Uno de los planes evangelísticos que tenemos para este año es el evangelismo en las familias. Queremos captar familias para Jesucristo, pero ¿de qué manera? Haciéndolo lo que Jesús hacía. Visitándolos en su casa. Está bien, vamos a hacer una reunión de parejas donde van a llegar 80, 100 parejas. ¡Qué bendición! Pero ¿qué vamos a hacer con esas personas? ¿Qué pasión vamos a tener nosotros por cada uno de ellos? ¿Qué deseo vamos a tener? Vamos a recordar lo que Jesús un día hizo con nosotros. Lo que otros hermanos por medio de Cristo hicieron en nuestra vida. Porque yo estoy seguro que siempre Dios puso a alguien a tu lado para ayudarte en tus momentos difíciles y en momentos de angustia. Siempre Dios tuvo cuidado de ti en esos momentos donde ya nadie daba nada por ti. Y Dios mandó a alguien, ¿para qué? Para decirte que Dios te amaba y que tenía cuidado de ti. Esas palabras tan sencillas, hermanos, son las palabras que pueden transformar la vida de un ser humano. Verdaderamente creo que cuando el Espíritu de Dios se mueve en medio nuestro, no necesitamos tal vez una palabra muy larga. Yo he estado en momentos donde he tenido que decirle a personas, mira, Dios te ama y tiene cuidado de ti. Es suficiente para que esa persona sea transformada por el poder de Dios y que diga, yo quiero de lo que vos tenés. Yo quiero llevar a mi familia el domingo. Cuando el Espíritu Santo, porque debemos saber, hermanos, que podemos tener estrategias muy lindas, poderosas, que esto, una infraestructura de mis respetos, bocinas, o todo eso. Pero si realmente no tenemos ese amor y esa compasión, que todo lo que estamos haciendo es por amor, no solo a Cristo, sino por amor a toda la gente que está esperando por nosotros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en sus congregaciones
de repente se encuentra alguien en la calle, yo no sé si le ha pasado, y usted le dice, mire, ¿qué tal? ¿Cómo está? En algún restaurante se topa alguien. Y usted, mire, yo nunca lo había visto aquí, ¿quién es? Fíjese que yo voy a una iglesia, a ver, ojalá usted. Fíjese que yo he estado esperando que me inviten. Llegar a ese punto, que la gente esté esperando que los invitemos, porque no hemos tenido el tiempo para hacerlo, porque estamos más preocupados por las cosas mínimas, por las cosas a veces sin trascendencia, y perdemos la visión. Yo estoy hablando en el ámbito donde yo me muevo, en el ámbito evangelístico. Yo creo que este año, y la profecía es clara, Dios quiere dar crecimiento a todas las iglesias. Dios quiere hacer algo sorprendente en medio nuestro, hermano. Pero necesitamos el disponer nuestro corazón, el cambiar paradigmas, porque hay muchas cosas en las iglesias que no suceden, no porque Dios no quiera, sino porque los ancianos que presiden no dejan. Y debemos el cambiar esos paradigmas, el cambiar nuestra manera de pensar y meternos a lo que decía Daniel, a su presencia. Ahí es donde están las mejores estrategias. Estrategias que muchas veces son una locura, que a veces no tienen sentido. Pero esas estrategias a veces que no tienen sentido y que son una verdadera locura son las que funcionan porque vienen del corazón de Dios. Pero a veces nos sentamos en nuestros consejos y planificamos mil cosas. Estos hombres dice que se juntaban ¿a qué? A comer el pan, compartían unánimes juntos. Pero algo que también dice la palabra de Dios, que se juntaban a orar. Y nosotros en enero hicimos un plan de todo el año. Y una de las cosas, porque a veces oramos a fin de año siempre. Tenemos 40 días de oración. Y en estos últimos 40 días de oración les quiero contar un testimonio. Estuvimos orando en las calles. Dios lo puso así. Y hicimos aproximadamente unos 12 grupos de 10 personas. Y oramos en todos los puntos de Carchá, entradas, salidas, en las calles, a las 6 de la mañana, de 6 a 6:40. Y nos juntábamos hombres, mujeres y niños. Y nos poníamos a orar. La gente pasaba, escuchaba, los vecinos nos oían en muchos casos. Quiero decirles algo. En esa oración, gente se acercó para recibir a Jesús a las 6 de la mañana porque tenían una gran necesidad. Y como oían que algo estaba sucediendo, que el Espíritu Santo se estaba moviendo ahí, ellos querían y anhelaban de lo que ellos tenían. Miraban hombres y mujeres con las manos levantadas en la calle, con paz en su corazón, con gozo, con una sonrisa. Y eso era lo que ellos anhelaban. Entonces se acercaban y empezaban a decir, mire, yo me puedo unir al grupo. Gente se unió al grupo. Pero este inicio de año, pero el punto aquí es que en el día 38, después de estar orando, Dios concedió una de las peticiones de nuestro corazón fuertes que teníamos en ese listado. Y era que todas las cantinas de Carchá se cerraran. Y en el día 38 la municipalidad manda un escrito donde dice que todas las cantinas de Carchá se van a cerrar, y las cerraron. Camino a la iglesia, miren ustedes, era una cuadra llena de prostíbulos y de cantinas. Y Dios hizo el milagro. Entonces muchas veces nosotros podemos poner nuestros planes, sean evangelísticos, sean pastorales, sea lo que sea, pero necesitamos el consejo de Dios. Y por eso es que ellos también se juntaban ¿a qué? A orar. Muchos a veces dicen, ay, orar, eso es de religiosos. Yo no lo creo así. Yo creo que la oración del justo tiene poder, hermanos. Y cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, 2 o más se ponen de acuerdo, dice la Biblia, Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Eso es. Y si yo me junto con otro, porque a veces no llegaban todos, me juntaba con 1 o 2, suficiente para que Dios hiciera algo. Entonces nuestros planes muchas veces no van acompañados de eso, de ese ingrediente, ¿verdad? Tan poderoso que era la oración, que es la oración. Se juntaban, partían el pan, se reunían en las casas. ¿Cuántos grupos nosotros tenemos dentro de nuestras iglesias que son poderosos? Yo no sé, Daniel mencionó algo de las iglesias grandes. Yo le digo una cosa, yo me asombro. Tampoco quiero
meterme a ese asunto, pero yo le digo una cosa. Usted pregunta en una iglesia cuántas células tienen. ¿Cuántas tienen vos? 10,000, 5,000. Tal vez no hacen el chance como debe ser, pero llamo la atención a algo. Yo creo que Dios nos está hablando porque Jesús eso era lo que hacía. Jesús se metía en una casa y sanaba a la suegra de Pedro. Y ahí, ¿qué hacía la suegra de Pedro? Le servía. Eso era lo que hacía. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? El evangelismo de Cristo tiene que ver con esto. Se reunían con alegría y generosidad para alabar. Cuando nosotros empezamos allá, una de las características importantes que teníamos o tenemos, estamos recuperando, es el ser generosos los unos con los otros. No dejar la necesidad por un lado. Una de las cosas que impresionaba a la gente en esos tiempos era que la gente que estaba ahí era generosa con unos con otros. No miraba su propio beneficio. No miraba, yo estoy bien, no me importa que todos los que están en mi iglesia, en el hogar, o aquella hermanita viuda, usted está atento a esa necesidad. Y yo le digo una cosa, cuando hablo de necesidad, muchas veces nos ha tocado el poderle dar a gente que aparentemente no tiene necesidad económica. Ayer, antes de venir, voy a la casa de unas hermanas con mi esposa, humildes, y estamos ahí reunidos, oramos por ellas, haciendo lo que Jesús hacía, oramos por ellas, estaban tan agradecidas, mandaron a llamar a la vecina, tan agradecidas, que cuando yo salí de ahí, agarra a una señora y me da una bolsa, y yo dije, tal vez ha de ser fruta, y cuando abro la bolsa, un gallo, se lo regalo, hermano. Gente agradecida por lo que Dios estaba haciendo. Entonces sale la otra, unos bananos. Que unos, ¿cómo se llaman estos? No, esos que tienen pelitos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Bueno, me dieron ahí varias cosas, aguacates también. Y entonces ya llegamos a la casa como con 15 aguacates, con un gallo. ¿Verdad? Cantan a las 3 de la tarde también vos. Y fíjense una cosa, también me tocó la otra parte, todos tienen necesidad. Me tocó ir a orar por una persona que ha tenido dinero durante muchos años. Y es la que me ha alquilado las casas donde yo vivo. Pero un día, hablando con ellos, empezamos a ver algunas necesidades porque ellos estaban pasando una situación o están aún pasando una situación dificilísima. La SAT les cayó porque son cardamomeros, que esto y que el otro. Y se pusieron. Un día le dije, mira, ¿podemos llegar a tu casa a orar? ¿Y sabe dónde empezaron a ocurrir los milagros? Sentados en la sala. No en un púlpito. No en un lugar espacioso. Ahí, en esa sala, empezamos a hablarles, a predicarles el evangelio de Cristo. Recibieron a Cristo. Y aparte de que recibieron a Cristo, Dios pone en mi corazón sacarme mis últimos 200 pesos que tenía y decirle a ese cuate que tiene ese nivel económico, vos te quiero bendecir con 200. ¿Qué cree que sintió esa persona? Y lo que le dije es, mira, yo sé que esto no te saca de tus deudas, pero te quiero decir una cosa, Dios te ama y tiene cuidado de vos. ¿Y qué hizo? Ponerse a llorar. Ahora la esposa ya va a nueva mujer. ¿Qué va a pasar si en estos grupos celulares, en estos grupos de iglesias en el hogar, nuevas mujeres, jóvenes, sean las reuniones, hay milagros? Lo que Jesús hacía. Prodigios. Dios, lo siento, la profecía que leíste, Daniel, tiene que ver. Milagros, prodigios, se empezará a mover en medio de nosotros. Esos son milagros. Dios nos ha estado hablando desde la avenida de los de Betel. Ver esas cosas sorprendentes ustedes, sobrenaturales, cuando estuvimos en Ecuador con esos gringos en el bus. ¿Te recordás? Era tremendo.
Ellos se bajaban del bus. ¿Qué hacían? Oraban por los enfermos en la calle. Estaba con Chris Gore en una heladería y de repente se volteaba y el Señor te dice que ese hijo que vas a tener. Y la señora se ponía a llorar. Eso es lo que en el ámbito en el cual me toca hablar necesitamos, siento yo como ministerio, empezar a incursionar, el creerle a Dios que el mismo Espíritu que resucitó de los muertos a Jesucristo es el mismo que está en mí, hermanos. Y que Él nos ha empoderado para poner manos sobre los enfermos y se van a sanar, dice la Biblia. Aunque a veces se mueran, porque nos ha tocado que se mueran. He estado en hospitales donde he orado y le he dicho al Señor, quiero sanidad ahora en el nombre de Jesús. Sánalo, Señor. Las llagas de Jesucristo. Lo que dice tu palabra es verdad. Y a los 5 minutos se muere el Señor. ¿Pero qué? Desconsolado, no. A seguir intentando. A seguir haciendo la obra del ministerio. A seguir haciendo las mismas cosas que Jesús hacía. Y en esa misma medida, ¿dónde tiene que empezar esto? Aquí. Aquí. Si usted está limitando el poder del Espíritu Santo, le invito a que no lo haga. Si usted hay un mover fuerte del Espíritu Santo, no tema. Dios es fiel. Dios va a hacer. Y entonces el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Pero qué hacían? Esas cosas sencillas. ¿Era algo de otro mundo? ¿Algo? No. Había manifestación de poder. Escuche, Mateo 9, 35, 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y por eso debemos orar. Porque la mies es mucha, hermano. Y los obreros, los que quieren verdaderamente, son pocos. Porque sí tenemos gente en la iglesia. Pero los que verdaderamente se quieren comprometer con el Señor, los que tal vez algunos hombres que llevan muchos años en el evangelio o en la iglesia, yo le quiero decir, se le olvidó lo que un día Dios hizo en su vida. Y cuando a ti se te olvida lo que Jesús hizo en tu vida, no te importa ya nada. Ahí estás en la iglesia, te sientas, aún puede ser un anciano que preside, que no te importa ya qué pase con los demás, sino que tú ya estás ahí sentado, y perdonen, ya hay un sueldo, ya esto, pero ya no importa nada más, porque ya solo la estás pasando. Yo creo, hermanos, que tenemos un compromiso con Dios. Y el compromiso con Dios es ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el compromiso que tenemos. Y debemos empoderarnos. Estas pláticas que estamos dando de los ejes que se van a funcionar en Ministerios Verbo, pongámosles atención, porque Dios va a levantar Ministerios Verbo de una manera poderosa, con cosas nuevas. Lo que dice la profecía, con cosas creativas. Dios es un Dios creativo. No tenemos a un Dios todopoderoso creativo. Él puede hacer algo donde no hay nada. Cuando tenemos que, porque es algo, un punto importante que tenían estos hombres, ¿sabe qué tenía? Los que se juntaban ahí tenían la gracia y el favor de Dios. Debemos lograr eso, tener esa gracia y ese favor. Porque cuando tenemos esa gracia y ese favor, usted tiene que estar seguro de que todo lo que usted haga va a prosperar. Hace una reunión, le va a prosperar. Va a hacer algo, le va a ir bien.
De ahí es donde me sorprende aquella palabra, ¿no? Usted, que de aquel Abraham diciéndole a Lot, escoge la tierra que tú quieras. ¿Cuál era la diferencia de ellos dos? La diferencia era que Abraham sabía realmente quién estaba con él. Y como sabía quién estaba con él, le dijo, escoge la que quieras. ¿Sabe qué? Aún la tierra haya sido diferente a la otra, la que escogió Abraham, produjo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Yo pongo ejemplo, tal vez la repartición de casas a la familia, 4 hermanos. Yo quiero esta casa que está en el mejor punto de la ciudad. Si tú tienes la gracia y el favor de Dios, escoge la que tú quieras, que te dejen la que quieran. Que esa casa, que te dejen un día, al gobierno se le va a ocurrir pasar el periférico enfrente y Dios te va a bendecir. Esa es la gracia y el favor de Dios. Esas son las cosas que empezamos. Dice el reino sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sanando enfermedades y dolencias. Dios está interesado en nuestros corazones, en el corazón de cada una de las personas, independientemente de lo que sean o cómo sean. Si tienen o no tienen. Yo creo que en nuestras iglesias debe haber de todo. Gente que tiene un montón, gente que medio tiene y gente que tal vez no tiene. Pero yo le digo que si los que no tienen agarran la visión de los que medio tienen y los que tienen, van a llegar a tener. Porque esa es la iglesia. Eso es lo que debemos hacer como iglesia, nosotros que somos la iglesia. El empezar a hacer luz verdaderamente en medio de las tinieblas, sal de la tierra. Ese mismo poder que estaba en ellos se manifestará ahora en nosotros. Pero para eso, quítense paradigmas, cassettes viejos y empiecen a decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú me uses. Yo he tenido estas formas de ser, he querido que las cosas sean así siempre, porque a mí me resultó en 1960 y ahora quiero que me resulten hoy y tengo ese mismo bosquejo que voy a predicar evangelísticamente y no, Señor, aquí estoy, Señor. Haz lo que tú quieras, Señor. Dame nuevas estrategias, Señor. Yo me humillo hoy delante de ti, Señor, para que tú hagas algo poderoso. Jesús les dijo, de cierto os digo, el que cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesucristo no es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Ese mismo Jesucristo que andaba en las sinagogas, en las casas, en los campos, no es el mismo que está ahora aquí. El Espíritu Santo, el que está ahora morando en nosotros. Eso es lo que realmente debemos hacer. Y por último, solo les voy a leer esta escritura, Marcos 16, 15, 18. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Escuchen, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán. Yo quiero que me acompañen. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Yo creo que eso me pasó a mí una de estas. Me pasó lo de beberá cosa mortífera. ¿Verdad vos, Edgar? Como mi suegra no me quería, ¿te recordás? Yo digo que ella cuando llegué a la casa me echó algo ahí mortífero, ¿va? Pero como Dios estaba conmigo, yo digo que se me quedaba viendo y empezó a ver a qué horas se muere este negro, dice. Y de repente vio que solo hice así. Me dieron agruras, no tienen Alka-Seltzer. No me pasó nada.
Estas cosas nos acompañarán. ¿Quiénes quieren que nos acompañen estas cosas? Estas señales. Estamos este día dispuestos a empezar algo nuevo, a decirle al Señor: Señor, yo quiero ser parte de este asunto. Yo quiero ver a una iglesia no solo bien pastoreada, no bien administrada, sino también quiero ver cosas poderosas y cosas grandes, que la gente llegue, se sane, la gente llegue, se salve, que salgamos de las cuatro paredes y empecemos a hacer la obra que Dios nos encomendó. Y hablando con Govern, con N al final, Govern, y hablé con Ronald con respecto a lo del evangelismo, y estamos pensando muy, pero muy parecido. Y creemos que realmente las cosas como eventos grandes, evangelísticos que nosotros podemos hacer, básicamente son como un entrenamiento para nosotros. Los encuentros, si usted se da cuenta, los encuentros capta a uno gente, pero es un gran chance. ¿Qué es lo que hace el encuentro? Yo lo que discerní del encuentro es que el encuentro, más que captar, consolida. Pero no solo consolida a los que van, sino consolida a los que van a servir. Y entonces los que sirven empiezan a ver, que empiezan a sanarse en los encuentros, que gente que está en adulterio, como un hermano que estaba en adulterio, tenía otra mujer, la mujer no lo sabía, y tenía otro hijo y le tenía otra casa a la mujer. Y al final del encuentro, en el último día, estábamos ahí en la cabaña de él y él levanta la mano: yo no me puedo ir de aquí, he estado duro todo este tiempo, no he querido recibir, pero en esta última plática Dios me habló y quiero contarles que tengo otra mujer y que la voy a dejar. ¿Y saben qué hizo? La dejó. Y hasta el día de hoy está consolidado en la iglesia. Es un miembro activo, tiene iglesia en el hogar, tiene nueva mujer en su casa, lleva gente, evangeliza. ¿Pero por qué? Ya están pensando, esto es otra cosa, la gran chica, mucha hambre. Sí, hombre, uno inspirado, ya siento que la presencia de Dios está descendiendo aquí. Ustedes, no, mucha hambre. En la casa de la otra y en la de él tiene dos. Esas son las cosas que yo siento que los encuentros hacen, que los eventos en un parque. Nosotros hicimos una noche de milagros en una cancha de básquet. Y el que estaba al final, porque esa reunión tal vez no captamos mucha gente, poquita gente, pero en medio de toda esa multitud había un hombre que estaba hasta allá atrás, que era César Casasola, y estaba Bolo. Ese día Jesús cambió la vida de ese hombre. Pero ¿cuál era el asunto aquí? Que todos los que participamos, lo del sonido, los de esto, estaban siendo equipados en esas reuniones, en esos evangelismos, ¿verdad? Los ujieres estaban capacitados para qué. Miren, a la hora de que ustedes también van a orar, ustedes también van a participar, ustedes también van a hacer estas cosas. Entonces yo creo que estos eventos de matrimonios, conciertos para jóvenes, obras de teatro, una obra de teatro es poderosa. Ahí están los de destino que han llevado obra de teatro, se convierte la gente, pero realmente creemos que es importante, pero es un entrenamiento para nosotros. Yo me recuerdo que en aquellos tiempos Rafa lo que hacía con nosotros era, bueno, juntemos el grupo de evangelismo. Bueno, ahora de dos en dos, agarra a tu pareja, vos y vos. Bueno, se van a subir a la morena, a la 10. ¿No? Mire usted, ahí estábamos, en las camionetas, experiencias. Entonces, ¿qué subíamos? Bueno, ¿a quién le toca? Dale vos primero. Sí, hermano, le pedíamos permiso al piloto. Mire usted, ¿será que podemos transmitir un mensaje? Pase, hombre. Miren, hermano, solo queremos contar testimonio. El testimonio contamos. En una de esas, alguno levantaba la mano para que oráramos por él. Era un evangelismo, pero ¿qué? Era más como que una capacitación. El tocar las puertas de la casa como que si éramos mormones, eso es lo que nos enseñaban en otros tiempos también. ¿Y qué?
Mire, nos permite orar por su familia. ¿Tiene alguna necesidad? Ay, sí, mire usted, nos topamos con unos clavos, pero estábamos orando por ellos. Amén. Entonces, yo creo, hermanos, que este es un nuevo tiempo y que Dios quiere hacer cosas sorprendentes y sobrenaturales en Ministerios Verbo en estos próximos años. Y lo que necesitamos es empoderarnos, el creer que las mismas cosas que Él hizo nosotros haremos, que en nuestras iglesias empiecen a ocurrir, que este evangelismo del que les estoy hablando, de las casas, comer juntos, tener alegría en nuestro corazón y sencillez en nuestro corazón, compartir con otros el pan, orar, todas estas cosas van a hacer que Jesús añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Y Pablo le dice algo por último, aquí en Hechos 20:24, en un discurso en Mileto, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Poderoso. A eso Dios nos ha llamado, hermanos, a dar testimonio de las grandezas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga. Muy bien, gracias Sergio. Tenemos unos minutos para la 1 de la tarde, que es el almuerzo. Va a ser el restaurante que conocen normalmente. Del otro lado está, al lado izquierdo, está arreglado para nosotros. Y entonces vamos a dar unos minutos para la 1. Yo quisiera pedirle a Arsenio Rodríguez de Verbo Chamelco, lo conocemos un poco también, él viene en representación de Héctor Fernández, que nos cuenten unos 5 minutos lo que Dios está haciendo por allá. Van a pasar otros hermanos también a contar algo. Gracias, Quique. Hermanos, que Dios les bendiga. La verdad que el Señor ha sido fiel con nosotros en San Juan Chamelco. Hace 1 año, 7 meses nos fuimos enviados de Cobán hacia Chamelco a establecer el reino de Dios como Iglesia Cristiana Verbo. Y la verdad que hemos sentido el respaldo del Señor grandemente. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Chamelco, muchos dijeron que éramos una secta satánica, otros que no, solo nos daban un mes para estar en ese lugar. Y hasta el día de hoy, como les acabo de decir, tenemos 1 año, 7 meses de estar haciendo presencia, impactando ese pueblo con el testimonio del trabajo que hizo Ronald, que hizo Sergio Alcántara también en Cobán y en Carchá. Somos todas las personas que salimos de Cobán para Chamelco, es el trabajo de ellos, ha sido de verdad un ejemplo para nosotros. Y hoy, Iglesia Cristiana Chamelco, Verbo Chamelco, tiene de verdad una tarea bastante grande, porque tenemos hoy 4 iglesias en el hogar, 4 también lugares donde se asisten las mujeres de Nueva Mujer, ¿va? 4 coordinadoras que están trabajando. Tenemos un ministerio de jóvenes, que yo me quedo con lo que decía Daniel García, que debemos de poner énfasis en nuestros jóvenes. Tenemos un total de 32 jóvenes que están siendo equipados a través de que hoy, al menos hace como 2 días, tuvimos una reunión y estuvo ya un doctor que se va a hacer cargo de estos jóvenes con su esposa para poder tener de verdad el tiempo. Se van el domingo, creo que salen a Zacapa, que va a haber una reunión ahí de jóvenes, para de verdad tener a estos jóvenes ocupados, ¿no? Leyendo la palabra. Van a tener una reunión cada 8 días, ¿verdad? Y tenemos también a nuestros niños, al Ministerio de Niños. Son 45 niños que están también recibiendo la palabra todos los domingos, ¿verdad? Y están asistiendo a campamentos a las iglesias de Cobán, porque todavía no hemos establecido nosotros en Chamelco
maestras que puedan llevar los campamentos ahí en nuestro pueblo, pero el Señor yo sé que va a ponernos el deseo de no solo hacer lo que nos dicen, sino, como dice la Biblia, caminar esa milla extra, ¿verdad? Porque si hacemos solo lo que nos dicen, como que nos vamos a ir acomodando ahí en Chamelco. No, lo que queremos es de verdad estar ocupados llevando esa obra que nos fue encomendada, ese llamado que recibimos. Yo sé que el Señor nos va a poner el querer como el hacer a todos. A nuestros líderes les estamos enseñando esto, que no solo se queden con lo que hoy están haciendo, sino que busquen cómo impactar más ese pueblo. Evangelizando, hoy tenemos un crecimiento, gracias a Dios, porque no es de nosotros, sino es la obra del Señor. Él lo ha puesto en el corazón de todos nuestros líderes, el anhelo de poder evangelizar, de poder predicar la palabra. Y nos fuimos como 80 adultos y como unos 20 niños a Chamelco, fuimos enviados. Y hoy tenemos un crecimiento de, calculo que estamos entre 150 y 160 miembros entre adultos y niños ya en San Juan Chamelco, ¿verdad? Estamos, los que han ido a predicar, no me van a dejar mentir, es de verdad un crecimiento que se ve, se nota, pero es el respaldo que Dios nos ha dado. Y la verdad que no tenemos, como decía Daniel, que estar encerrados en cuatro paredes. Nuestra iglesia tiene la peculiaridad que no tiene paredes. Entonces podemos ver al pueblo y ver que tenemos una tierra que cosechar, que cultivar, ¿verdad? Y como decía Daniel también, hay que poner la mano en el arado y no voltear atrás, sino hacia adelante, ¿verdad? Buscando siempre, buscar a esas personas que no han aceptado a Cristo, que no lo han recibido en su corazón y poderles llevar las buenas nuevas. Eso es lo que puedo decirles que está pasando allá en San Juan Chamelco, ¿verdad? Yo vengo representando, como decían, a Héctor Fernández, que es un anciano que preside nuestra iglesia y que ha sido de verdad un hombre que ha demostrado ser dinámico y ha puesto de manifiesto el anhelo de podernos enseñar, de poder de verdad tener un equipo de trabajo donde podamos de verdad hacer una influencia en ese pueblo, buscando siempre, como decía Daniel, tener esa intimidad con Cristo y buscar siempre estar anhelando ese Espíritu Santo para que nos pueda llevar de escalón en escalón y de victoria en victoria. Eso es lo que anhelamos allá en San Juan Chamelco y ahí estamos. Somos una familia, ¿verdad? Y cuando nos quieran visitar, ahí estamos a la orden. Que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias, Arsenio. Vamos a llamar a Willy Ergon de Verbo Sur también. Agradable compartir con ustedes, hace un año, o quizá un poco menos, me tocó compartir también de Verbo Sur. Y hoy les quiero platicar de un avance que hemos tenido lento, porque ha sido lento, esa es la verdad, y es el trabajo con los jóvenes. Nosotros nos quedamos sin jóvenes, a ver, les di esa queja. Les dije, mira, perdimos a los jóvenes hace unos años y hasta ahora están llegando a una edad en que podemos tomarlos y buscar que ellos se relacionen con Dios de alguna manera tan fuerte que puedan percibirlo y enamorarse de Él. Y fíjense qué está pasando. Es algo maravilloso. Son pocos. Tenemos un grupo que vamos caminando con ellos un poco más de un año, año y medio. Son 6 personas. Todos se están graduando de la universidad. Ya van a ser profesionales en los siguientes meses, están en su proceso de tesis o privados, cosas así. Pero están prendidos. Ellos son los que llevan la oración los domingos. Y ahora los pusimos a dar ya los anuncios. Los estamos haciendo públicos. Es lo que estamos haciendo. Los comprometimos a estar en iglesias de hogar, apoyando a algún coordinador. Y yo considero que este año ellos van a llegar a ser coordinadores. Imagínense, gente joven, lo más tendrán 25 años. Pero es gente joven, pero son adultos. Y los siguientes 5 años, les digo yo a ellos, todos van a estar casados. Ya familias. Y digo yo,
la iglesia tiene una buena perspectiva de una transición. Así lo veo yo. Hay otro grupo más joven que lo está trabajando otro anciano. Y miren, es impresionante el trabajo que ha estado haciendo con ellos y cómo ellos se están metiendo poco a poco. Y les voy a contar esto. Toda esta gente joven es la que está empujando eventos que nosotros teníamos con gente como nosotros, ¿verdad? Ya mayor. Nosotros tenemos un evento que vamos al Hospital General los domingos, cada 15 días, a llevar comida, atolito y cosas, y vamos a orar por las personas. Hoy, más de la mitad de esas personas son esos jóvenes. Y van a las 6 de la mañana el domingo. O sea, no es tan fácil. 6 de la mañana y regresan a la congregación, a la reunión. Y ahí están con nosotros. Miren, estamos contentos. El trabajo ha sido lento. No son grandes cantidades las que estoy hablando de hoy, estoy hablando de que serán tal vez 15 jóvenes en total que estamos empujando ya en esa línea. Ya uno de ellos lo vamos a invitar a consejo. De hecho, ya llegó 2 veces invitado, una vez al mes. Y lo estamos siguiendo de cerca. Lo estamos siguiendo de cerca. Y lo que les quería contar es de que decidimos no tener prisa en levantar a los jóvenes. Pero sí de que ellos tengan esa relación con Dios. En que empiecen a ver que Dios tiene sumo interés en ellos. Que esté esperando que surjan de entre nosotros. Y miren, está funcionando. La verdad está funcionando. Yo estoy contento con eso. Y siguen los demás eventos que tenemos, ¿verdad? Pero ya con ellos. Seguimos yendo a Cabecitas de Algodón. Seguimos yendo al hospital. Seguimos, cada 2 meses hacemos una mañana de administración para cubrir necesidades de la congregación. Un domingo. Este último domingo que tuvimos, que fue el año pasado, fueron ellos los que ministraron. Fue impresionante. Me recordaba a mí la escritura cuando rezaban los 70 con el Señor y le empezaron a contar. Ellos, en la siguiente reunión que tuvimos para platicar sobre este evento, nos decían, y fíjate que tal señor, y fíjate que no sé quién, y fíjate. Miren, era una emoción. Miren, yo estoy contento. ¿Verdad? La congregación no ha crecido numéricamente, seguimos siendo como 200 personas. ¿Verdad? Ahí estamos. Pero viene algo nuevo. Viene algo nuevo. ¿Verdad? Y trae mucha fuerza. Muy buenas ideas de parte de ellos. Todavía no los hemos soltado a esa parte. ¿Verdad? Pero yo, como les decía a los hermanos, yo creo que este año vamos a ver ya a alguno de ellos dar una prédica un domingo. Y se van a equivocar. Pero así vamos a aprender. Nos vamos a arriesgar, ¿verdad? Con ellos. Y están caminando. Ellos tienen el deseo, ¿verdad? Ya se nos están casando algunos, porque así es, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Eso nos permite que se vayan consolidando en los trabajos que están haciendo, ¿verdad? Y quiero contarles algo último. Dios hace como 2 años nos puso que le enseñáramos a la congregación a ser agradecida. Me llamó la atención lo que habló Sergio, de que la gente sea dadivosa. A nosotros creo que nos empezó un poquito más atrás, ¿verdad? Y a veces la gente no es dadivosa porque no es agradecida. O sea, dice, bueno, ¿cómo voy a dar si yo no recibo? Si Dios no hace algo en mí o qué sé yo. Cocos, ¿verdad? Y lo hicimos y pusimos un mural en la parte de atrás de la congregación y le pedimos a la gente que pegara un papelito con cosas que Dios estaba haciendo. Miren cómo costó. La gente no pegaba nada. Yo les decía, ¿será que Dios no hace nada? Y se quedaban callados. ¿No comieron esta semana? ¿No se vistieron? ¿No pudieron ir al trabajo? Y les empezaba a sacar un montón de cosas para que se dieran cuenta que Dios está con nosotros. Miren, al fin empezaron a ver papelitos. Pasamos como 4 o 5 meses en lo que se llenó el primer mural. A partir de ahí, hemos llenado 3 murales y el 4º ya se completó. Ya la gente ya entendió que tiene que ver que Dios tiene cuidado de nosotros. Y eso ha redundado en algo. Fíjense cómo es interesante. Se han hecho dadores
y lo puedo ver yo en lo que es la ofrenda del domingo, en lo que son las ofrendas de iglesias de hogar. Han aumentado en volumen. La gente sigue siendo la misma, ¿sí? Pero ellos están cambiando su forma de pensar, ¿sí? Una actitud diferente. Mire, Dios está haciendo cosas bonitas. Lo que habló Sergio del poder de Dios, seguimos trabajando en estos jóvenes en que manifiesten el poder de Dios. Que ellos no van a hacer nada sin la presencia de Dios. Que ellos no pueden alcanzar sus planes, ¿verdad? Si Dios no los avala. Esa es la realidad. Y entonces están entendiendo esa parte y están tratando de caminar en los planes de Dios para su vida. Y ha sido para nosotros exitoso hasta este momento. Estamos en pañales todavía, ¿verdad? Yo pienso que el fruto se lo vamos a dar al Señor en un par de años. Vamos a ver a esa gente predicando, vamos a ver a esa gente llevando a los grupos, vamos a ver a esa gente guiando nuestra congregación, empujándola. Porque tienen unas ideas, todas revolucionarias, ¿verdad? Les digo, hagan a mí un plan para que se oiga mejor el sonido. Y el plan es tirar todo el sonido. Ese es el plan. ¿Verdad? Ya lo pusieron y los vamos a apoyar. ¿Verdad? Puede que no funcione tan bien como ellos piensan. Pero entonces van a dar cuenta que a veces las cosas no son solo así. ¿Verdad? Pero a veces la enseñanza tiene precios, ¿verdad? Y los quiero motivar a eso, muchachos. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Hemos puesto mucha atención a lo que hemos hablado aquí. No han sido pláticas de balde, Daniel. Han entrado y hemos empezado a trabajar. Ya son 1 año y medio, 2 años, estamos trabajando en eso, poquito a poco. Y lentamente vamos viendo fruto. Así que lo que vamos a empezar de los ejes, de plano, ¿verdad? También va a ser lento, pero va a dar fruto. Estoy completamente seguro de eso. Amén. Gracias, Willy. Voy a pedirle a Carlos Ordóñez de Zona 12, es tan amable. Hermanos, buenos días. Pues solo quisiera como expresar de que nosotros a raíz de los retiros que hemos estado participando, hemos estado trabajando y apuntando acerca de lo que es el pastoreo y el discipulado. Entonces, tal vez eran 2 temas que no teníamos mucha intencionalidad trabajando en la iglesia, pero que ese tiempo nos ha servido para trabajar en esos ejes. Y yo siento que a raíz de lo que se ha venido platicando ahorita, quizás la congregación se está preparando para poder adentrarnos a esos otros ejes, ¿verdad? O esas otras áreas. Hemos hablado con el consejo y trabajando en áreas, y me gustó mucho lo del texto de Hechos 2:42, y eso nosotros estuvimos meditando mucho, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Nosotros vemos que hay mucha falsa doctrina, mala doctrina, prácticas y todo, y entonces nosotros procurando mantener la sana doctrina, la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan y las oraciones. Nuestra congregación ha sido bendecida con una de esas áreas, y yo estaba calculando que tal vez 1/3 de la congregación se reúne semanalmente a una reunión de oración que tenemos. Entonces tenemos una reunión de oración todos los martes donde el promedio de personas son de 80, 90 personas. Y hay tiempo de alabanza y enseñanza y estamos procurando y deleitándonos en el Señor. Y hay una sed grande de Dios, y gracias a Dios ahí estamos como congregación siempre atendiendo la parte social, ahí, colaborando con Casa Bernabé en los hospitales y tenemos el centro estudiantil de Coinonía, de compasión, ¿verdad? Tenemos ahí 190 niños 3 veces por semana. Con lo que son los jóvenes tenemos integrado un equipo de trabajo con muchachos que están muy de cerca con Juventud Verbo, y ahorita ya se adhirió Kevin Agustín, que se graduó de Destino, y esto le está dando
mucha fuerza, ¿verdad? Y una visión, una perspectiva para trabajar con los jóvenes. Este año, gracias a Dios, pudimos colocar a una de las señoritas de la congregación a destino al primer año, y vamos a estar apoyando en cierta manera financieramente a un joven de Huehuetenango, también de Huehuetenango, Derek, creo que se llama Derek Samayoa. Estamos en eso. Entonces parte de lo que estamos haciendo del trabajo de estos Hechos 2:42 de mantener la doctrina es ser muy intencionales en el aspecto del trabajo con los cursos CEF, ¿verdad? Estamos en cierta manera haciendo que todo mundo participe, que se le estén entrando. Ya ahorita sacamos la primera promoción nuestra de 16 personas que se graduaron del ciclo inicial y básico e hicieron una actividad evangelística y llegaron un montón de gente, ¿verdad? Y como le decía Sergio, eso me trajo alivio, ¿verdad? Pues no aceptaron muchos, aceptaron unos cuantos, pero la gente que sirvió, prendidísima, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, en eso estamos. Otro de los aspectos que estamos atendiendo y en la espera de una resolución del Consejo Nacional es la adquisición del terreno. Hay un terreno del cual cuesta 2.800.000. Ya tenemos en fondos propios 2.300.000. Nos faltan 500.000 para el terreno, y se hizo una contraoferta a los dueños. La aceptaron los dueños y nos dieron un chance para resolver, ¿verdad? Si lo compramos o no. Pero apareció por ahí otra oferta de otro terreno, y esa es una situación que el Consejo Nacional está resolviendo, ¿verdad? Y me decía Daniel, pues vamos a culminar algo, primero Dios, en este tiempo. Un trabajo que inició con Carlos Mora, algunos lo conocerán, y con Hernán también, que estuvo sembrando ahí en esa área, y Mike Vázquez, ¿verdad? Que estuvieron muy... Entonces ahorita le toca a esta generación recibir este terreno, ¿verdad? Y preparárselo para los que vienen, ¿verdad? Estamos en esto, hermanos, y nuestra congregación, yo puedo decir que está bastante consolidada. Su asistencia es muy regular, ¿verdad? Muy estable la asistencia a las personas, y estamos ahí con ánimo, y nos alienta el proyecto de los ejes, ¿verdad? Que necesitamos, ¿verdad? Y estamos con ánimo de hacer un mejor trabajo. Amén. Gracias, Carlos. Y vamos a llamar también a Héctor Díaz, de la región de Occidente, si es tan amable, Héctor. Con sus discípulos. No usa el micrófono. Gloria a Dios. Gracias a Pablo. Es una bendición, hermanos, poder compartir y